Bueno, pues vamos a empezar a hablar de otro sistema que es el sistema endocrino. Bueno, la función de este sistema es controlar las funciones corporales. ¿Como cuáles funciones? Pues, por ejemplo, el metabolismo, las funciones sexuales, etcétera. Entonces, estas funciones las va a controlar secretando sustancias químicas. Estas sustancias son las que conocemos como hormonas. Entonces, este sistema, el sistema endocrino, permite la comunicación y coordinación de diferentes tejidos y órganos, permitiendo así que haya pues todas estas funciones. Les repito, principalmente del metabolismo. Algo que hay que mencionar es que este sistema o las glándulas que lo conforman no están conectadas entre sí. Las hormonas van a viajar por la circulación o por el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque como les había dicho, como no son glándulas que estén conectadas entre sí, pues necesitan apoyarse de la circulación para que las hormonas viajen y lleguen al órgano o al tejido sobre el cual tienen que trabajar. Las hormonas pues van a actuar en pequeñas concentraciones y van a estimular o inhibir la actividad de otras células o de otros órganos o de otros tejidos. Esto mediante la unión a sus receptores específicos. Tenemos pues los ejemplos de las hormonas más comunes o más conocidas, como lo es la dopamina, la adrenalina, serotonina, acetilcolina, norepinefrina, GABA, glicina, histamina y taurina. Por ejemplo, como son sustancias químicas, pues esta es su estructura química. La dopamina, pues que también se conoce como la hormona de la felicidad. Por ejemplo, el sistema endocrino, habíamos mencionado que son glándulas. Si recordamos los niveles de organización del cuerpo, pues tenemos células y varias células forman un tejido, varios tejidos forman un órgano, varios órganos forman un sistema. Entonces, el sistema endocrino no está formado por órganos. La diferencia del sistema endocrino es que está formado por glándulas y las glándulas van a segregar o secretar hormonas. Tenemos diferentes glándulas que se encuentran en diferente ubicación del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides y paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas y los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Y tenemos una tabla con las glándulas y las hormonas que produce cada una. Por ejemplo, de la hipófisis, pues las hormonas folicoestimulante, la luteinizante, etc. La glándula pineal, la melatonina, la tiroides, la tiroxina, etc. Las glándulas paratiroides, pues la hormona paratiroidea. El páncreas, insulina, sobre todo esta es de mucha importancia por la relación con la diabetes, el glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. De las glándulas suprarrenales, la corteza suprarrenal va a generar aldosterona y cortisol. Recordemos que el cortisol es una hormona que se segrega en un estado de estrés o de tensión. La médula suprarrenal pues es la que va a liberar adrenalina, los testículos, pues la testosterona, los ovarios, estrógenos y progesterona, el hipotálamo, oxitocina y los riñones como tal no es una glándula, es un órgano, pero segrega una hormona, así como el intestino, el tejido adiposo y la pared vascular. Entonces, como el sistema endocrino está compuesto por tejidos, pues estos tejidos
van a tener células. Estas células se llaman células glandulares endocrinas, que van a estar distribuidas en diferentes órganos o diferentes glándulas. Entonces, estas células son un componente cuantitativamente menor que los órganos y este importante conjunto de células endocrinas son distribuidas eh, formando pues parte también del sistema endocrino que se encuentra disperso en el cuerpo. Cuando estas células glandulares endocrinas están agrupadas, pues ya van a formar ahora sí a una glándula endocrina. De las glándulas endocrinas, pues ya habíamos mencionado algunas. Por ejemplo, algo muy importante que hay que mencionar es que hay una clasificación de las glándulas. Tenemos glándulas exócrinas y glándulas endocrinas. Por ejemplo, las glándulas exócrinas son las que tienen o producen sus productos de manera externa. Por ejemplo, las glándulas exócrinas como las del sudor, las de la saliva, o sea, está la glándula y su producto pues sale o se segrega para la parte externa del cuerpo. En cambio, las glándulas endocrinas, primero pues no tienen un conducto excretor y aparte, como no tienen un conducto excretor, pues su producto se va directamente al torrente sanguíneo y se distribuye pues por medio de las arterias y los vasos, arterias y venas, perdón. Aparte, para distribuirse también se apoya del sistema linfático, que también tiene vasos linfáticos. Este sistema pues también es un sistema que va conduciendo, por ejemplo, linfa. Otra característica de las glándulas endocrinas es que son órganos o tejidos muy vascularizados. ¿Por qué necesitan ser muy vascularizados? Pues porque recordemos que como no están conectadas entre sí, pues las hormonas tienen que viajar por el torrente sanguíneo. Entonces deben de tener o estar muy cercanas a los vasos sanguíneos como las arterias y venas, pues para que las hormonas se puedan distribuir. Entonces por eso tienen mucha vascularización, o sea que están rodeadas de muchas venas y muchas arterias. Vamos a empezar a hablar de la primera glándula o de las primeras glándulas. Estas son las que se encuentran en el cráneo o en el encéfalo. En la cavidad craneal o en el encéfalo, pues vamos a tener a la hipófisis, que también recibe el nombre de glándula pituitaria, y a la glándula pineal. En la imagen, pues, se muestra un esquema donde la hipófisis se encuentra por delante del tallo encefálico y por debajo, por ejemplo, del encéfalo. En cambio, la glándula pineal, esta está interna y pues se encuentra posterior al tallo cerebral. Bueno, la primera, la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina, pero impar. O sea, nada más tenemos una hipófisis. Esta, su ubicación anatómica, pues bueno, se encuentra ubicada en la silla turca. La silla turca es una parte del hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso interno del cráneo. Y bueno, se divide en dos, o tiene dos lóbulos, esta glándula. El lóbulo anterior, que también se nombra o se denomina como adenohipófisis, y el lóbulo posterior, pues que también recibe el nombre de neurohipófisis. Aquí tenemos pues una imagen en un corte transversal del cráneo, donde se muestra la base del cráneo vista desde arriba para abajo, o sea, vista de la parte interna
desde vista de arriba para abajo. Esta es la parte inferior. Entonces, por delante pues tenemos acá los huesos frontales, el temporal, parietal, occipital. Aquí ubicamos el agujero magno del occipital y el hueso esfenoide es un hueso de la base del cráneo. Y aquí se ve la silla turca. La silla turca también, pues, recibe el nombre de silla de montar. ¿Por qué? Pues porque este hueso tiene esta forma como si fuera una silla de caballo o para caballo. Una descripción general del hueso esfenoides es que está en la base del cráneo y posee esta silla turca que es donde, o también recibe el nombre de fosa hipofisaria, es donde digamos que la hipófisis va a quedar ahí como sentada. Anatómicamente el hueso esfenoides tiene una forma como de un murciélago. Entonces, pues, esta es la parte posterior de la silla de montar. Les digo, esta parte del hueso es como si fuera una silla de montar de un caballo. En cuanto a los dos o a las dos partes de la hipófisis, pues bueno, la adenohipófisis está formada por células que tienen diferente función, pero principalmente tiene una acción reguladora sobre otras glándulas. La adenohipófisis tiene tres porciones, que es la tuberosa, la distal y la intermedia. La porción tuberosa va a cubrir a una parte de la hipófisis que se llama infundíbulo. La porción distal es más amplia y anterior y la porción intermedia pues está en medio de estas dos porciones, que es la que va a limita, perdón, con la neurohipófisis. Ahora, la otra parte de la hipófisis, que es la neurohipófisis, es la parte posterior de la glándula. Se llama neurohipófisis pues porque es la cara o la parte que está más cercana a los tejidos neurales o del sistema nervioso central. Su función pues es almacenar hormonas. La neurohipófisis tiene dos porciones, el tallo, también llamado infundíbulo, y la porción nerviosa o también llamada lóbulo neural. El lóbulo neural, perdón, corresponde con el verdadero lóbulo posterior de la glándula hipófisis. En esta imagen, pues es una vista medial del encéfalo, donde podemos encontrar, por ejemplo, al cuerpo calloso, a los ventrículos. Y por ejemplo, aquí tenemos el tallo cerebral, el mesencéfalo y la protuberancia. Esta pequeña parte, esa es la hipófisis. La parte de adelante o el lóbulo anterior, pues es lo que se conoce como adenohipófisis. Y la parte posterior o lóbulo posterior, pues es lo que se dice que es la neurohipófisis. El infundíbulo es esta parte o esta estructura, digamos que está soportando a la hipófisis o es donde cuelga la hipófisis. Este es el infundíbulo. Luego tenemos, bueno, continuando, ya en la parte o en el segmento del cuello, pues vamos a tener también otras glándulas, que es la glándula tiroides y la paratiroides o glándulas paratiroides. La tiroides, pues esta está ubicada en la región cervical, a la altura o al nivel más o menos de C5 o de la quinta vértebra a la torácica 1. Es una glándula que está por detrás de los músculos esternoideo y esternotiroideo y por delante de la tráquea y de la laringe. Bueno, aquí podemos ver un esquema con la ubicación de la tiroides. La tiroides es esta glándula
que pareciera tener una textura un poco granulosa. Bueno, aquí tenemos una imagen para darnos una idea de dónde está la tiroides. Esta sería pues la séptima vértebra cervical, C7. De aquí nos vamos a 5, C6, perdón, C5. Entonces aquí está la vértebra 5 y esta sería la T1. Entonces a esta altura es donde se ubica la tiroides. Y bueno, aquí vemos el músculo esternoioideo. Que si se retirara el esternoioideo y este músculo, el esternotiroideo, por detrás, perdón, de estos dos músculos, aquí en la tráquea, vamos a encontrar a la tiroides. Bueno, aquí este es otro esquema donde se retiró piel y parte de los músculos y vamos a encontrar a la tiroides. Vean cómo tiene como una forma de mariposa y una parte como un pico en medio. Igual es como de un color un poquito rosado y se ve su textura un poco granulosa. Bueno, las partes de la tiroides. Esta está formada por un lóbulo derecho, uno izquierdo y un istmo. Por ejemplo, aquí tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, que son, digamos, como las alas de la mariposa, y esta parte es el istmo. El istmo, recuerden que es una parte delgada o que une a dos estructuras. Del istmo sale este tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal. Ahora, cada lóbulo derecho y el izquierdo, tiene tres caras. Una cara anterolateral, o sea, como la cara anterior pero de ladito. La posteromedial, o una cara posterior pero por acá atrás. Y la cara posterior, básicamente acá. Y tiene dos polos, pues el superior y el inferior. Bueno, como les había mencionado, del borde superior del istmo, este es el borde superior del istmo, pues va a salir de manera ascendente el lóbulo piramidal, que también se conoce como pirámide de Laut, que es una prolongación superior correspondiente al vestigio de un conducto tirogloso que llega desde el borde superior hasta el cartílago de la tiroides. Bueno, aquí un dato importante: ¿cuánto mide en la glándula tiroides o cuáles son sus dimensiones? Bueno, las medidas promedio en un adulto es de 6 por 3 centímetros por 1.5 de grosor y pesa entre 25 y 30 gramos. Eso es lo normal. Pero si la tiroides llegara a estar más grande o mayor a estas medidas, pues esta condición clínica donde la tiroides aumenta su tamaño, pues se denomina bocio y está relacionado con el hipertiroidismo. Después tenemos las otras glándulas que son las paratiroides. Estas glándulas pues están ubicadas en la parte posterior de la tiroides, están anexas a la tiroides. Como tal, las glándulas paratiroides pues van a secretar o a producir la hormona paratiroidea, que una función de esta hormona es que participa en la regulación del calcio sanguíneo. Entonces, esta es la parte posterior de la tiroides. Y aquí alcanzamos a ver estos pequeños circulitos que son las glándulas paratiroides. Bueno, su ubicación pues es a lo largo de la cara posterior de la tiroides y en total son 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores, que viene siendo una superior derecha y una inferior derecha, una superior izquierda y una inferior izquierda. Otras características de estas pequeñas glándulas, las glándulas paratiroides,
es que vistas en el microscopio tienen un color como caramelo. En cuanto a la forma de estas glándulas, se dice que la mayoría tiene una forma ovoide. ¿A qué se refiere? Pues que tiene una forma como de un huevo. Otras es normal que tengan una forma no tan circular o tan ovoide, sino que tengan una forma alargada. Con menor incidencia hay glándulas paratiroides que tienen una forma bilobulada, o sea que pareciera que está como dividido en dos, o multilobulada, que pareciera que tuviera más de dos partes. Estas glándulas son muy, muy pequeñas, vean. Su tamaño es de 6 milímetros de longitud por 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. O sea, realmente son muy pequeñitas. Y pues pueden pesar cada glándula entre 30 a 40 miligramos. Y bueno, pues esta es una vista posterior de la tiroides y aquí sí se alcanzan a ver las dos glándulas paratiroides superiores y las dos glándulas paratiroides inferiores. Y pues vemos que la tiroides pues tiene muchas arterias. En otro segmento del cuerpo, en el abdomen, en una vista anterior, pues aquí vamos a tener el páncreas. Entonces, el páncreas pues tiene unos islotes que se llaman islotes pancreáticos o de Langerhans. Y bueno, están formados por epitelio endocrino que se ubican dentro del páncreas, entre los acinos de la porción exocrina de este órgano. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito del páncreas. Aquí tenemos una imagen del abdomen donde se retiró solo la piel y músculo. Aquí podemos ver pues la grasa visceral, el intestino grueso, el estómago, el duodeno del estómago. Aquí vemos el hígado, la vesícula. Entonces, pero no alcanzamos a ver el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas está por debajo de esta grasa visceral y ligeramente por debajo del estómago. Entonces, el páncreas, pues, también es una glándula impar, o sea, nada más tenemos una. Es una glándula mixta porque esta no nada más tiene una secreción interna, o sea, no nada más es una glándula endocrina, sino que también segrega o produce de manera externa. Lo que produce de manera externa, pues, es el jugo pancreático, que este jugo pancreático, pues, lo libera en el duodeno. El duodeno es esta parte del estómago, como esta pequeña curva, que aquí es el duodeno en su porción superior, duodeno en su porción descendente y duodeno en su porción distal. Y acá duodeno en su porción ascendente y ya donde termina el duodeno, o sea, superior, descendente, horizontal, ascendente y el yeyuno. Entonces, este, las hormonas o los productos de secreción interna que produce el páncreas, pues es la insulina. Les digo que esto es muy relevante pues, por la diabetes. En la diabetes es cuando el páncreas ya no segrega insulina o ya no produce insulina. O otra condición como la prediabetes, pues es donde hay una ligera disminución de la producción de la insulina. Aparte de la insulina, también produce glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático. Todas estas hormonas pues se vierten en la sangre. La función de estas hormonas pues es la regulación del metabolismo.
La ubicación del páncreas, pues está, aquí vemos al tórax o a las costillas. Vemos el ángulo que se forma entre las costillas del lado derecho con las del izquierdo y el esternón. Y justo por en medio de las costillas, pero en una parte profunda, se ubica el páncreas. Está estrechamente relacionada con el duodeno, que es donde está ubicada la cabeza del páncreas. También está íntimamente relacionada con el conducto coledoco y la porción izquierda del páncreas pues está en dirección hacia el vaso. En cuanto a la forma del páncreas, pues es una glándula que tiene una forma alargada, alargada de derecha a izquierda y menos alargada de abajo hacia arriba, pero en sentido anteroposterior está un poco aplastada. Entonces se dice que por ejemplo, el cuerpo del páncreas también por estas características tiene una forma como de un prisma. Entonces, tiene una concavidad posterior y se encuentra a nivel lumbar, a nivel lumbar alto, a nivel de L1, L2, y tiene 4 porciones o 4 partes. Tiene la cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. En esta imagen un poquito más completa, pues aquí vamos a poder describir cada una de las partes de el páncreas. Entonces, habíamos dicho que este es el duodeno, toda esta parte, esto que forma como una letra C. El duodeno en su porción superior, en su porción descendente, en su porción horizontal y en su porción ascendente. Y este ya es el yeyuno. Entonces, el duodeno rodea totalmente a la cabeza del páncreas. Entonces, toda esta parte es la cabeza del páncreas. Después, el páncreas sufre como un estrechamiento o hay una parte del páncreas donde se hace más delgadita. Esta parte del páncreas donde se hace más delgadita es el cuello del páncreas, que la función del cuello es conectar a la cabeza con el cuerpo. Y ya esta parte donde se vuelve a ensanchar o ampliar el páncreas, pues es el cuerpo. Y en la parte final, ya la parte más alargada, por así decirlo, pues es la cola del páncreas. Podemos resaltar también, por ejemplo, los conductos pancreáticos. Este sería el conducto pancreático del borde ventral y este sería el conducto pancreático accesorio. Entonces, digamos, este es el conducto pancreático principal. Bueno, el páncreas está formada por dos tejidos diferentes, que es la glándula de secreción externa y la glándula de secreción interna. La glándula de secreción externa pues está formada por ácidos glandulares parecidos a las glándulas salivares. Cada ácido tiene un conducto excretor por el jugo pancreático. En cuanto a la glándula de secreción interna, pues esta está formada, dijimos, por los islotes pancreáticos, también llamados de Langerhans. Estas están entre los acinos y cada islote está rodeado por una rica red vascular, que es donde se elimina, es la vía de eliminación de las hormonas, que se producen por las distintas células. Bueno, pues aquí se ve un poquito mejor el cuello del páncreas, los conductos pancreáticos, etcétera. Este es un corte transversal del abdomen.
Aquí esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí está ubicada una vértebra que pues pertenece a la columna vertebral y sabemos que la columna vertebral está en la parte posterior del cuerpo. Por delante de la vértebra pues aquí tenemos a la arteria aorta y a la cava y por dentro, adelante, perdón, de estos vasos se ve un poco de grasa y aquí ya se encuentra el páncreas. Se ve la cabeza, el cuello, el cuerpo y hasta el final la cola. De este lado, del lado izquierdo, pues tenemos al hígado y del lado derecho tenemos al estómago. Continuando con la misma región, con la región abdominal, pero en la parte posterior, o sea, en la región lumbar, o también conocida como retroperitoneo, pues aquí tenemos otras dos glándulas, que son las glándulas suprarrenales. Son dos glándulas, entonces tenemos una derecha y una izquierda. Y cada una está por encima de su respectivo riñón. O sea, la glándula suprarrenal derecha está arriba del riñón derecho y la glándula suprarrenal izquierda está arriba del riñón izquierdo. La glándula suprarrenal tiene dos partes o dos porciones. La más externa, que es la corteza suprarrenal, que está en la periferia de la glándula, y la parte más interna, que es la médula suprarrenal, que está pues envuelta por la corteza suprarrenal. Las glándulas suprarrenales también se llaman o se llama glándula adrenal. Igualmente son glándulas endocrinas situadas bilateralmente en la parte superior del abdomen o en la parte superior de la espalda. Está por debajo y delante del diafragma, habíamos mencionado, encima de los riñones, sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna. Bueno, esta es una vista anterior del cuerpo. Entonces, de adelante para atrás los riñones están muy profundos, pero si vemos de atrás para adelante, ahí los riñones están un poquito más superficiales. Esta sí es una vista posterior del tronco, de la zona lumbar del tronco. Se retiró piel, se retiraron músculos y aquí ubicamos el riñón. Por encima del riñón debe de estar la glándula suprarrenal. Aquí pues sí, aquí ya vemos completamente los riñones, tanto el izquierdo como el derecho, y aquí alcanzamos a ver cada glándula. Es importante mencionar que a pesar de que sean dos glándulas, no tienen la misma forma. Por ejemplo, la suprarrenal derecha tiene una forma triangular y la suprarrenal izquierda no. Entonces sí cambian de forma, o bueno, sí son diferentes. La suprarrenal derecha es diferente a la izquierda. Entonces habíamos mencionado, cada glándula tiene una corteza y una médula. La derecha tiene una forma triangular y aplanada hacia atrás y la izquierda es más gruesa medialmente y se dice que tiene la forma de un gorro frigio. Los gorros frigios son los gorros como los que usan, o bueno, con los que se representa así como los pitufos o los enanitos de Blancanieves. Ese es un gorro frigio. Y bueno, aquí tenemos el riñón derecho, donde sí vemos que la glándula suprarrenal tiene esta forma triangular. Otra cosa que hay que mencionar de la glándula suprarrenal es que entre el riñón y la glándula suprarrenal se encuentra grasa o hay grasa. Esta grasa se llama grasa pararrenal. Aquí tenemos a
un esquema de la glándula suprarrenal izquierda. Vean cómo la suprarrenal izquierda no tiene esa forma triangular bien definida. Lo que comparte en común con las otras glándulas endocrinas es que tiene o pareciera tener esta textura un poco granulosa. En cambio, aquí sí tenemos una glándula suprarrenal derecha, donde sí tiene esta forma triangular perfectamente definida. Esta es la superficie renal, o sea, la superficie que contacta con el riñón. Y se le realizó un corte donde podemos ver la corteza, que es la parte externa o la parte de la periferia, y por dentro tenemos a la médula suprarrenal. Otras glándulas pues ya pertenecen a cada sexo. Por ejemplo, los hombres pues tienen las glándulas, los testículos son una glándula endocrina. Bueno, entonces, el testículo es parte del sistema genital masculino, es un órgano que tiene células y funciones endocrinas intersticiales. Estas células endocrinas se llaman células de Leydig y estas van a producir una hormona que es la testosterona. Los testículos están ubicados en esta bolsa o en este saco escrotal o escroto. Entonces, son dos glándulas o dos testículos, el derecho y el izquierdo. Aproximadamente tienen 5 centímetros de largo. Son de un color blanco azulado. Son lisos y, como lo habíamos mencionado, van a estar dentro de la bolsa o dentro del escroto. Tienen dos polos, un polo superior o anterior y un polo inferior o posterior. También tienen dos caras, una lateral y una medial, y un borde anterior y un borde posterior. Los testículos, aparte de estar cubiertos por el escroto, también están rodeados por una membrana serosa o por una pequeña tela que se llama túnica vaginal. También por encima del escroto o en la parte superior y posterior del escroto, se encuentra el epidídimo. Entonces, la función del epidídimo es almacenar espermatozoides. El epidídimo tiene tres partes o se divide en tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. Bueno, aquí en este esquema o en esta imagen podemos ver de una manera más completa las partes del epidídimo: el cuerpo, perdón, la cabeza, el cuerpo y la cola, que es la parte más inferior. Y pues aquí se ve el testículo en un corte sagital, donde se ven los lobulillos de cada uno de los testículos. Y finalmente tenemos a la última glándula endocrina por ejemplo, que le corresponde a las mujeres, que es el ovario o los ovarios. Entonces, pues también pertenecen al al sistema genital femenino. Produce hormonas, principalmente hormonas sexuales femeninas, y pues también son glándulas pares, o bueno, son dos glándulas, es un par de glándulas. Funciona también como, lo había mencionado, como una glándula sexual femenina. Las hormonas que secreta son las responsables de las características secundarias femeninas y de producir ovocitos primarios primarios y secundarios que son necesarios para la fecundación. Bueno, aquí tenemos pues el útero, las trompas de falopio y el ovario o los ovarios. Entonces,
El ovario también tiene una forma ovoide o de huevo. Está también en la cavidad peritoneal, sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Estos miden de 2.5 a 4.5 centímetros de largo por de 0.5 a 1 centímetro de ancho y su color es blanco rosado. Tiene dos caras, una medial, que es la que ve, digamos, hacia el interior de la pelvis, y una cara lateral, que es la que está apoyada sobre la pared lateral de la pelvis. Este es un corte coronal del útero. Igual vemos el istmo del útero, el infundíbulo, el ovario. Entonces, este es el derecho y este es el izquierdo. El ovario, los ovarios tienen dos bordes, uno libre posterior opuesto al ilio y un borde anterior o borde mesovárico. Aquí alcanzamos a ver el borde mesovárico y este sería el borde posterior. También tiene dos extremidades, una superior o tubárica, y esta está relacionada con el infundíbulo. Entonces aquí tenemos el infundíbulo y este sería como el extremo superior del ovario. Y bueno, también tiene otro extremo que es el inferior o uterino, que es el que está, pues digamos, dirigido hacia el útero. Entonces, los ovarios están ubicados en una dirección oblicua de lateral a medial y de arriba hacia abajo. Entonces, el útero tiene un ovario a cada lado. Y bueno, esa es la descripción anatómica del sistema endocrino. Espero que le hayan entendido. Si no, pues repasen el video y el texto, por favor. Gracias.